Elaine, desde Cuba, muchísimas gracias por tomar esta entrevista. Estamos felices de poder hablar de El cielo de la selva. Bienvenida a la tertulia. Gracias a ustedes por tenerme allá. Aquí en bidimensional, pero espero que pronto te podamos tener en 3 dimensiones, querida. A ver, vamos con todo, así como tú con la novela. No le das algo al lector ni al arranque. O sea, no es que empieces la novela despacito, Elaine. Tú llegas con todo, o sea, la pregunta es, ¿tenías que abrir justo el pacto de entrega lectora con todo? O sea, directamente que supiera el lector a dónde se estaba metiendo. Yo creo que un poco la escritura de una se parece al ser humano que una es. Y yo soy un poco así, caribeña, apasionada de entregarlo todo de una primera vez. Y creo que las novelas también se juega como esa idea del pacto ficcional que puede o no funcionar, sin duda, donde uno le va entregando a los lectores o puede entregarle por pedacitos la historia o de comienzo pues abrirse el pecho, desgarrarlo y enseñar toda la selva oscura que se encuentra dentro de una. Mi apuesta fue esa, abrir el pecho, desgarrar, enseñar esas entrañas de la escritura que muchas veces tienen destellos luminosos, pero que también se oculta toda la podredumbre de la violencia, de una familia, todos esos desgarramientos que la misma historia conlleva. Es terrible, es decir, arrancas con todo y arrancas con todo el horror que vamos a seguir sobrellevando mientras leemos la belleza terrible del cielo de la selva, aunque por supuesto también hay ternura, también hay sororidad, hay hermandad, hay muchas cosas también luminosas dentro de la novela, porque no todo podría ser terrible, pues. Sí, claro, la novela tiene como este contraste, ¿no? Yo creo que es un poco enseñar también cómo es el mismo mundo en el que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo en un mundo que es brutal en todos los sentidos, un mundo que es una carrera contra reloj, viendo quiénes y cómo llegamos más rápido a la destrucción masiva. Pero en medio de toda esta dolor y esta tristeza también queda todavía bondad, queda sororidad, quedan personas apostando por sobrevivir a la selva, a esta jungla de asfalto y de seres humanos en las que nos encontramos viviendo, personas apostando por sobrevivir a la naturaleza jíbara del mundo que nos ha tocado vivir. Entonces yo pienso que es un libro que empasta los dos sentidos, la oscuridad y la luminosidad, que se escribe de hecho en esa zona de claroscuro donde se encuentran esas dos áreas, donde se encuentra la belleza esplendente de las muertas que han encontrado finalmente un paraíso luego del purgatorio de la vida, donde han sido sacrificadas, torturadas, donde han vivido con sus lágrimas a cuestas y que finalmente encuentran ahora la carcajada de sus bocas ya huesudas en este mundo que es otro para ellas. Pero también, por supuesto, está toda la parte oscura de esta historia de terror neogótica dentro de una jungla, que sí, es una jungla de carne y hueso, pero que también podría reflejar metafóricamente todas esas otras junglas en las que nos vivimos, en las que nos encontramos viviendo. A ver, Elaine, perdón que me rompo un poquito el drama, lo que pasa es que sí se ponen muy intensos ustedes dos. Me voy a poner un poquito técnico. De las primeras cosas que me llamaron muchísimo la atención mientras leía El cielo de la selva fue el asunto de los narradores y de las voces narrativas. Los ibas cambiando, los ibas alternando. Yo primero quería descubrir, este va con este va con este, pero luego empezaban a evolucionar y a modificarse. Es decir, el narrador salta, cambia, va modificando su punto de vista. ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo los asignaste a cada uno de...? La novela está construida a partir de capítulos que tienen el nombre del protagonista de ese capítulo, llamémoslo así. ¿Y por qué los alternaste? Ya, es que soy un poco una friki técnica, o sea, me gusta tratar de entender. Permiso. Me gusta entender la literatura como un mecanismo de relojería. Los mecanismos de relojería son muy sensibles, son muy cuidadosos. De hecho, un reloj en sí mismo es todo un cosmos, es todo un mundo. Y si solo una mínima partícula de ese universo deja de funcionar, pues el reloj no nos da la hora. O sea, tan simple como eso. Y mi idea cuando construyo un texto narrativo, un texto cualquiera, es pensar en ese artificio de relojería y cómo puedo hacer que ese reloj de la escritura dé mejor la hora. Entonces, mi manera de encontrarlo siempre ha sido a través de los narradores, porque además de ser una friki de la técnica, soy una friki de encontrar personajes, de construir personajes. Amo todo lo que tiene que ver con la construcción de los personajes y vengo de la dramaturgia.
O sea, vengo del mundo del teatro, donde el personaje es centro, donde la voz de los personajes, si no sabes identificarla en la escritura, pues cuando llega a las tablas y cuando la lleve a carne y huesos un actor o una actriz, pues no va a funcionar, tan simple como eso. Entonces hago como muchos análisis de cuáles son los narradores que funcionan mejor dentro de cada historia y dentro de cada contexto. Y aquí dije, esto tiene que ser plural, esta no puede ser una historia contada desde un solo punto de vista, porque es que me va a quitar el sabor, el tuétano de estos huesitos oscuros. Esta no puede ser una historia con una visión unívoca de la realidad, porque entonces tendríamos solo una mirada de luz o de sombras. Y yo quería, como les decía, escribir en el claroscuro. Y para eso la multiplicidad de narradores pues me permitía ver cómo esos acontecimientos, que sí son los mismos, transcurren de forma diferente según las moralidades, los criterios y las ideas de cada uno de ellos. Y esto es sabrosísimo porque hay un momento muy interesante en la escritura en que a ti te parece que los personajes hablan contigo y que te parece que están contándote sus historias y que te están contando sus puntos de vista y las tristezas y los dolores que los acompañan y las historias que como maletas cargan consigo. Entonces, en esta parte del trabajo, que como ves, soy muy friki porque puedo estar hablando de esto los próximos 25 minutos que tenemos para hablar, pero trataré de condensarlo de la mejor manera posible. Yo empiezo a escribir un capítulo y empiezo a tratar de entender la voz del personaje. Y siempre es como este ensayo de error. Si la voz funciona, pues sigo adelante. Si veo que empiezo a tener como determinados resquemores con la voz, empiezo a hacer otros análisis con otros narradores. Bueno, con el narrador en segunda persona me llevo de maravillas porque lo amo, lo quiero mucho. De hecho, mis dos personajes favoritos, que son Romina y la perra, están escritos en narradores de segunda persona. Pero no me llevo tan bien con el narrador en tercera persona, por ejemplo. Entonces, ese es un narrador que me cuesta un trabajo llegar ahí. Sobre todo los narradores omniscientes en tercera persona me cuestan mucho trabajo. Y bueno, me pongo esta especie de tour de force, de ejercicio de fuerza, y a veces me obligo también como a escribir desde ellos porque entiendo esta mirada global de la escritura o quisiera entender la mirada esa global de la escritura como el mecanismo de relojería. En otras palabras, y resumiéndolas, aquí todo es construcción del personaje y ensayo y error, viendo qué narrador creó y luego pues tratar de alguna forma en que todo eso se ensamble dentro de una misma herramienta literaria, por supuesto. Hablaste de mecanismos de relojería al principio, al final y ahorita de ensamble. Y cuando yo pienso en un reloj mecánico, siempre pienso en engranes, ¿no? Y en el áncora. Y en ese pequeño dientecito que hace que mueva al que sigue y que entonces el segundo se convierte en minuto, etcétera, etcétera. Y ahorita que lo estabas diciendo, dije, claro, así está la estructura de los capítulos. Todos los capítulos acaban justo como empieza el otro para darle esa vueltecita. Sí, exactamente. Es también un recurso poético. Se emplea muchas veces en la poesía. Un texto que termina de una manera, pues comienza el otro. Y en sí mismo obedece un poco a esta circularidad. Yo quería escribir una novela circular. Claro, el círculo es la figura perfecta, ¿no? Pero también es la figura más terrible. Porque un círculo que no cierra no es un círculo, ¿vale? Puede ser cualquier otra cosa. Un triángulo al que le falta una esquina o la esquina no es perfecta puede ser un triángulo no equilátero, pero puede ser isósceles o cualquier otro tipo. Ahora, un círculo que no cierra, pues está condenado a no existir. Y yo decía, bueno, voy a entrar en una labor difícil y tengo que ver de qué manera ese mecanismo de relojería no me falla en ningún momento, porque es esta sensación de que si falla lo mínimo, pues de alguna forma se va a caer todo el edificio, toda la arquitectura del texto. Y claro, esto no se descubre desde una primera instancia, aunque uno tenga la voluntad. Esto yo creo que también influye muchísimo el proceso de edición, el proceso en que uno ya termina el texto y entonces empieza a verle las costuras a ese texto y empieza a entender que hay elementos aquí y allá que son extremadamente importantes y que en una primera vista de escritura uno no es capaz de verlo. Bueno, gracias a eso no solo los escritores revisamos 2 o 3 veces, bueno, al menos yo reviso 2, 3, 4 veces mi novela antes de animarme a enseñárselas a un editor. O sea, como para hacerle la vida más fácil a los editores también, que lo respeto muchísimo, pero luego viene también la mirada de un editor sobre un libro, que es esa mirada fresca, es esa mirada crítica, es esa mirada también aproximada, pero con un cierto distanciamiento del texto que muchas veces nosotros como autores y como autoras no podemos tener. Y yo creo que en ese empaste perfecto entre las voces de los editores y la propia búsqueda escritural de todas esas pequeñas cizañas, todos esos pequeños rebortes que podrían hacer que el círculo no haya quedado de la manera que uno quisiera desde un inicio, pues puedan ir lijándose y puedan ir limándose. Yo sí recuerdo un momento especial, muy especial en la escritura del texto, que fue cuando Romina apareció, el personaje de Romina.
siempre lo cuento y lo cuento con mucho amor porque Romina me persigue tanto que ahora estoy terminando una novela de 1000 páginas y todo el tiempo me he dicho, ¿por qué Romina no está en esta novela? ¿No? O sea, quiero tanto ese personaje que me persigue por todos sitios. Y claro, cuando Romina aparece en El cielo de la selva, a mí la novela me cambia su estructura, me cambia su manera de hablar, me cambia el ritmo, me cambia la historia, la focalización de los narradores. Y claro, hasta entonces la novela tenía como un ritmo más lento, pero una vez que llega Romina es todo, la explosión, es el momento del estallido real de la acción en la selva. Y esto para mí es tan hermoso porque es un personaje que nunca planifiqué que existiera, era una línea de acción dramática que nunca creí que iba a desarrollar, de hecho no lo tenía concebido. ¿No la tenías contemplada? No, para nada. Romina no existía en la primera idea que tenía yo de la novela. Y cuando existió fue como, ¿y qué hacías que el resto de mi vida y de la vida de este texto no hubiese aparecido acá? Entonces fue como este descubrimiento típico del primer amor, ¿no? Del enamorarse a primera vista. Y con el personaje de Romina, cuando ella apareció, no solo me cambió la naturaleza del texto, debo decirlo, sino que yo supe cuál era el final de la novela. Y esto es fantástico, porque una vez que sabes hacia dónde vas, cuál es el camino final, cuál es la meta que quieres llegar, todo se escribe muy rápido, extremadamente rápido. Y claro, llegó Romina y yo terminé el texto en menos de 2 meses, fueron volando esencialmente. Bueno, hablaba yo de que se arranca con todo con esta novela y platicaba ya también Elaine sobre las voces. Una de las voces que me parece de las más complicadas es la de los niños. O sea, porque es una voz coral, pero también porque tienen que tener, o sea, tenías que tener una sensibilidad porque son las víctimas, porque están conscientes, o están hasta cierto punto conscientes. O sea, hay como una mezcla de emociones que tenían que quedar bien amalgamadas en una voz narrativa que es los capítulos de los niños. ¿Cómo le hiciste? Claro, también es una voz que también ha sido, desde el punto de vista de los adultos, deshumanizada y desoída. Sí. Porque los niños ni siquiera se llaman niños, se llaman crías. Los niños, ni siquiera los adultos a veces recuerdan los nombres. Hay un personaje que le llaman constantemente la niña demasiado alta. Sí. Cuando ese personaje es asesinado, la gente recuerda que se llama Lina, o sea, justo cuando es asesinado. Pero hasta ese momento era la niña demasiado alta. O sea, que son generaciones de crías tras crías, niños tras niños, silenciados y amordazados dentro de esta estructura selvática de la familia, antes que por la selva misma. Y claro, esto sí fue un trabajo que yo nunca sé, o no sabré todavía si quedó bien. Yo siempre tengo esa duda cuando termino un texto, casi nunca releo los textos para dejarlos atrás y que pertenezcan a los lectores. Pero mientras escribía el personaje de los niños, yo decía, tiene que ser una voz que se sienta un poco de esta inocencia, de esta esperanza, de este no saber, pero de este no saber donde se entrevé, donde se puede ver a través de los ojos cerrados la oscuridad, la tristeza y la soledad que habita a estas criaturas. Y la maldad que también los habita, porque en un mundo lleno de maldad, criado por seres como los que habitan la selva, ¿qué se puede esperar de esos niños, no? Sino otra cosa que reproducir el patrón que se han acostumbrado a ver, la violencia y la maldad y la oscuridad que se han acostumbrado a ver. Entonces todo el tiempo, mientras escribía el personaje de los niños, luchaba mucho con el lenguaje, luchaba muchísimo encontrando la palabra precisa, porque los niños además tienen diferentes edades, hay niños que son casi bebés y hay adolescentes, o sea, incluir toda esa amalgama lingüística en una sola voz es extremadamente difícil. ¿Y qué me dije yo? Pues aquí los niños mayores son los que llevan la voz cantante, son los que hablan. Es Alina, la niña demasiado alta, es Ifigenia, que ya son adolescentes, es Juanquito, que es uno de los personajes que ya cuando comienza la novela pues no está vivo. Y dice, bueno, estos personajes adolescentes son los que van a contar la historia, son los que van a servir de voz para todos estos otros niños. Y eso me ayudó mucho a encontrar el tono, porque tampoco quería un tono infantilizado, o lo que nosotros los autores entendemos que es lo infantil, que quien tiene hijos o quien trabaja con niños o quien se aproxima a niños, nos damos cuenta de que su lenguaje no es para nada como lo hemos caricaturizado muchas veces en la escritura. Y yo, claro, me aterraba la idea de con el lenguaje llegar a una caricatura de la infancia, que es lo que menos he querido hacer en mi vida, porque respeto mucho esas edades. Entonces, claro, ahí el lenguaje también era una posición ética. Era una posición ética ante el lenguaje, era una posición ética ante la vida, una posición ética ante los personajes, pero también hacia los niños
que en este mundo real nuestro tan selvático, pues sufren ahora mismo, mientras nosotros leemos, mientras nosotros hablamos, un montón de violencia, Sí, señora. sobre todo a esos niños. Toda la novela, Elaine, sucede en esta zona limítrofe entre la selva y la no selva, donde está la hacienda. Y hay al menos un par de ocasiones donde los personajes dicen algo así como: las reglas de la hacienda se respetan. Las reglas de la hacienda, que además son súper crueles. No se sabe quién las puso, por qué las puso. ¿Por qué te interesó como la existencia de este ambiguo y cruel código de comportamiento? Ya, las reglas de la selva existen desde... De hecho, hay un fragmento de la novela que ahora este es el punto en que, si no lo han leído, por favor, quienes nos estén escuchando, alerta de spoiler. Hay un momento de la novela en que Chola, que es esta especie de personaje selvático castigado que está obligada a transitar entre un mundo y otro, dice: no hay solo una hacienda, hay varias haciendas. O sea, que al final yo pensaba la selva como una especie de criadero de pollos. Estos pollos son seres humanos, esencialmente. Hay muchas granjas, hay muchas selvas y hay unas cuantas cholas dando vueltas por ahí, contando las leyes de la selva. Las leyes de la selva y de la hacienda son esencialmente: danos de comer y por eso te retribuiremos, que es el principio de la magia equivalente. Te doy algo y te devolveré algo del mismo valor. O sea, dar y recibir por un mismo valor. Y claro, imaginar las reglas crueles, ¿no? Y tratar de no traicionarlas, ¿no? Porque una vez que estableces unas reglas, sí, estableces un concepto del mundo y luego no lo traiciones, porque entonces estás rompiendo el pacto de verosimilitud con los lectores. Para mí era complicado, porque además estaba pensando en cosas interesantísimas como cuánto puede durar una familia en esa selva, deseando la selva comer de su carne, porque claro, va a suceder algo importante. Si esa familia se reproduce entre ellos mismos con el incesto, esa sangre y esa carne llegará un momento en que estará deteriorada genéticamente. Y no creo que la selva va a tener ganas de comer en ese sentido. Entonces, claro, no podía ser una reproducción en un grupo humano específico unidos por lazos de sangre. Por eso es que está en esta idea de los viajantes y los condenados, que dan vueltas y que llegan y que por determinado periodo de tiempo, largo o corto, se quedan, engendran niños, paren niños y luego siguen camino por esta especie de estación de paso macabra que la selva en sí misma es. Y yo cada vez que pienso en la selva, pienso en el mundo. Yo he escuchado a muchos lectores que me han dicho: el libro debe venir con advertencia, como que los libros deben llevar un texto que diga: cuidado porque aquí dolerá, ¿no? Y yo siempre digo esto: bueno, es que el mundo no nos viene con advertencia, la vida no nos viene con advertencia. Cuando nacemos o cuando desembocamos en este mundo no nos ponen un sello en el momento en que nacemos diciendo: esto va a doler, vamos a estar en esta realidad macabra, vamos a tener que aprender a convivir con sus reglas y vamos a tener o tratar de no rompernos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y por eso creo que los libros crudos, duros, salvajes, como puede ser el mío, también son como una especie de bofetada de realidad. Una bofetada que nos obliga un poco a desconectarnos de nuestros espacios de privilegio y nos hace mirar hacia el otro lado, hacia los muchísimos espacios y lugares donde el privilegio no existe, donde el privilegio no se concibe y donde la crueldad es la regla y la ley del día a día. Sí, que además aquí lo contradictorio y que nos prestemos a sorpresas, es decir, es que Elaine se metió con lo más sagrado que es la maternidad, porque una madre hará siempre todo lo posible por salvar a su cría y una madre nunca hará nada por ponerlo en riesgo, ¿no? Y es como, o sea, lo que comentas ahora sobre lo que ahora mismo está ocurriendo mientras estamos nosotros hablando de literatura en cualquier parte del mundo, es la selva, y son madres, y son esas otras maternidades o no maternidades, y son esas crías que están siendo sacrificadas y ofrecidas, quizá no a la selva del cielo de la selva, pero a otro tipo de selvas. No, ¿sabes lo terrible? Esos son como los temas literarios que se han santificado a través de una tradición de moralina. O sea, dos temas santificados que a mí me gusta mucho tocar son la familia. O sea, la familia santificada, que no es tal, porque hasta en las mejores familias existe el polvo debajo de los mantelitos blancos de la familia, y la maternidad. Porque sí, siempre lo repito, en mi libro no es un ejercicio contra la maternidad. De hecho, hay maternidades. Y está la maternidad está la maternidad de Ananda, que materna a un perro y que lo quiere de una manera tremenda. Está la maternidad de la vieja, que ha hecho lo posible y lo imposible
por mantener a salvo a esas dos hijas que trajo a la selva, una en su vientre sin saberlo y la otra una chamaquita pequeña a su lado. Pero claro, están esas otras maternidades, que son lo que ellos llaman maternidades preteritadas, de las cuales nos hablamos porque nos incomoda, de las cuales nos hablamos porque nos duele, y de las cuales no hablamos porque el ser humano tiene una tendencia a la comodidad. Aquello que nos duele es mejor quitar los ojos y fingir que no existe y no mirar directamente ahí. Y esas otras maternidades yo creo que hay que hablar de ellas, y hay que mencionarlas, y hay que decir que existe, y que hay maternidades no deseadas también, y que hay personas que no quieren ser madres, y que todo está perfecto en ese sentido, que la maternidad, como bien dice el feminismo, ha de ser deseada o no será. Yo creo que es el único camino. Y es el único camino no solo por el bienestar de los cuerpos y los derechos de las mujeres, sino también por el bienestar de esos propios niños que pueden nacer de lugares no deseados, en familias no deseadas, en mujeres que no, o personas gestantes que no desean ser madres. Todas esas historias que para mí ponen a la maternidad o la dignifican, me gusta esta palabra, en su justa medida, y hablan no solo de la maternidad mariana en el sentido de María, no Mariana Enríquez, ojalá la de Mariana Enríquez, que yo creo que se parece un poco más a la que yo toco. Un poco desmitificar esa única mirada sobre la maternidad nos hace muy bien como conjunto histórico de seres humanos que compartimos un tiempo y un espacio determinado. Yo pienso que la literatura, y siempre me hago esta pregunta, ¿la literatura servirá para algo más que no sea pasar un buen rato mientras leemos? Y yo quiero creer, quiero tener siempre la firme convicción de que los libros nos pueden hacer por lo menos reflejar un momento en el mapa del mundo que habitamos y hacernos pensar un poco en el tipo de mundo que queremos o que no queremos. Hablaste de Romina, y cuando hablaste de Romina confesaste que ella es una de tus dos personajes favoritos junto con la perra. O sea, a Romina ya le dimos su huequito, platícanos de la perra. Bueno, la perra es mi otro amor. La perra es mi otro amor, y esa sí vino desde el principio. Venía en el empaque original de la novela. Y es un personaje que me permitía hablar del tema de la salud mental. Es otro tema escabroso, otro tema del cual no se habla. Y del duelo. En este caso es uno de esos famosos duelos no permitidos, el duelo hacia los animales. Porque cuando perdemos un animal muy querido, muchas veces nos dicen, ya no lo llores, que es un perro. Ya, pero llevas 4 años llorando al mismo perro, déjalo correr. No estoy llorando al perro, estoy llorando a mi ser querido. Estoy llorando a mi criatura querida, estoy llorando a mi familia. Ese duelo no permitido, ese duelo que muchas personas llevan dentro de sí y que no se les da voz. Y en el caso de el personaje de Ananda, es un personaje que está inspirado libremente en una de mis tías abuelas. De hecho, la tía abuela que fue esencial en mi formación como persona, en mi formación como escritora. Fue la primera persona en el mundo que me dijo que podía escribir. Cuando yo era una piqui así de 6 años, que no levantaba una cuarta de tierra, pero que andaba con unas libretitas feas del periodo especial para todos lados y tratando, yo no sabía leer aún, pero yo tenía todas esas obsesiones de la escritura, tratando de adivinar qué decían los libros. Esencialmente esa tía mía, que fue una mujer brillantísima, se llamaba Gladys, le decíamos Cuca, padeció muy joven de enfermedades mentales y se demenció muy joven. Y este periodo de la pérdida del ser querido antes de que se marche físicamente, ¿no? Este instante en que vamos viendo que se desgaja poco a poco el ser humano que conocimos, ese instante en que nos damos cuenta de que el amor no puede salvar a quien queremos, que hay cosas que nos quitan a los seres queridos antes de que se vayan físicamente. Fue un duelo largo de mi familia que duró 12 años, 10, 12 años, un periodo largo, y a mí se me quedó muy grabado en la mente. Se me quedó muy grabado porque digo, bueno, este es el periodo de mi vida, ahora que tengo 35 años, en que yo hubiera podido de verdad entender a mi tía. Ese hubiera sido el momento preciso en que me hubiera gustado sentarme a hablar con ella y a conocerla. Y creo que al final he intentado conocerla a través de todos mis libros, de los personajes en los que ella aparece reflejada de alguna forma, de la manera en que quiero que las personas que lean mis libros se sensibilicen con ese dolor, que no es solo el de mi tía o el de mi familia, sino también el de muchísimas personas en este mundo que conviven con enfermedades mentales, los familiares y cuidadores que conviven con esas personas, y este sentido del derecho a existir de todos los cuerpos, el derecho a existir y el derecho a contar sus historias. Elaine, aquí en La Tertulia decimos que es el espacio donde se comparten las manías de un lector. Como lectora, ¿qué manías tienes? Como lectora tengo la manía de leer muchos libros a la vez. Es un pecado.
Es un pecado tremendo. Ayer me terminé un libro de Salman Rushdie, pero estaba leyendo 5 libros a la misma vez. Y leo un poco de cada libro cada día. O sea, porque creo que los libros se ponen celosos. Si solo leo uno un día y los demás no los toco. Entonces puedo simultanear muchas lecturas y tengo otra manía lectora que me van a matar muchos de los que nos escuchen, que es que los libros no se marcan. Mis libros, los míos, no los que yo escribí, los que son míos, mi propiedad, los que yo compro, otros autores, no me gusta que le toquen los bordes, o sea, no me gusta que se doblen las hojas, no les marco rayitas, o sea, me gustan los libros impolutos, ¿sabes por qué? O esta es la justificación que doy, no sé, vale, esencialmente vamos a decir que sé por qué, es que soy profesora de escritura creativa, entonces muchas veces mi biblioteca es también parte de la biblioteca de mis estudiantes. Mis chicos vienen, se llevan libros, a veces los devuelven, a veces no, esta es la parte del convenio que muchas veces existe, pero creo que cuando uno entrega un libro, si lo marco, le estoy dando una lectura unívoca de la realidad del texto, te estoy diciendo, esta es la verdad, este es el texto como debe ser, y le estoy quitando la oportunidad al otro de descubrir su propio libro y de contradecir lo que yo puedo haber marcado, lo que yo puedo haber creído. Entonces los libros que están en mi biblioteca, los que he comprado yo, los que me han regalado, esos son libros impolutos. Debo decir también que los libros de los otros que los marquen, no tengo nada en contra, quienes marquen mis libros, no tengo nada en contra tampoco. Gracias. Pero mis manías lectoras son esencialmente mantenerlos blanquitos y puros y cuidarlos en ese sentido. Soy muy friki en esa parte de los libros y del cuidado de ellos. Ay, Elaine, muchísimas gracias. El cielo de la selva, Elaine Vilar Madruga, de nuestros amigos de Elefanta. Preciosa además la edición. La portada es de Julia Reyes Retana. Es un librazo en todo sentido, además de que es precioso, y es un librazo como ya pudieron ustedes ahora deducir de esta charla y de lo poquito que les hemos platicado antes también. Elaine, muchísimas gracias. A ustedes todos, muchísimas gracias. Un beso grande. Bye.